La fractura dentro del chavismo dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en una guerra abierta entre dos hombres que durante años administraron el miedo desde trincheras distintas. Tarek William Saab y Diosdado Cabello. Uno convirtió la fiscalía en una maquinaria de expedientes, persecuciones selectivas y blindaje político. Están capturados en Venezuela, responsables de lo que fue la brutal trama de corrupción conocida como PDVSA Cripto. Y el otro consolidó poder desde los organismos de seguridad, la inteligencia y el control brutal de las estructuras. Tendrán que venir aquí a nuestro país y cada vez que vengan y se presenten en unas elecciones, nosotros les vamos a ganar. Les vamos a ganar. Ambos defendían el mismo sistema, pero nunca compartieron la misma forma de ejercer la represión. Y esa diferencia terminó convirtiéndose en una disputa feroz por el control interno del régimen. El caso PDVSA Cripto no solo destapó uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia venezolana, también dejó al descubierto cómo el chavismo comenzó a destruirse desde adentro. La desaparición de entre 16.900 y 21.000 millones de dólares a través de ventas clandestinas de petróleo y operaciones con criptomonedas no únicamente expuso una red de saqueo estatal, expuso una batalla interna entre facciones que ya no confían entre sí y que empezaron a usar las instituciones como armas de guerra política. Las recientes acusaciones de Samark López, operador financiero de Tarek El Aissami, son explosivas precisamente porque rompen la narrativa de unidad revolucionaria, la misma que el chavismo intentó sostener durante 27 años. Cuando un hombre tan cercano al círculo de Aissami acusa públicamente a Tarek William Saab de usar la fiscalía como herramienta de extorsión y persecución política, lo que queda expuesto es que dentro del chavismo ya nadie se siente completamente protegido. La revolución comenzó a devorar a sus propios operadores, y allí aparece la diferencia fundamental entre Saab y Diosdado. Saab representó durante años la represión institucionalizada, maquillada de legalidad. Su poder no dependía directamente de las armas, sino de la capacidad de fabricar expedientes, imputar cargos, congelar activos y convertir la justicia venezolana en un mecanismo de intimidación política. Saab entendía que en un régimen autoritario el miedo también puede administrarse desde una oficina, una rueda de prensa o una orden judicial. Su modelo de control consistía en destruir enemigos lentamente bajo apariencia de institucionalidad. Diosdado Cabello, en cambio, nunca necesitó esconder el carácter brutal del poder. Mientras Saab manejaba tribunales y fiscales, Cabello construía lealtades dentro de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y las estructuras más radicales del chavismo. Saab operaba desde el expediente, Diosdado desde el aparato coercitivo. Uno imponía miedo jurídico, el otro imponía miedo físico. Esa diferencia explica por qué Cabello terminó sobreviviendo políticamente mientras Saab comenzó a debilitarse. Porque dentro del chavismo el verdadero poder nunca estuvo completamente en manos de quienes controlaban discursos legales o narrativas institucionales. El poder real terminó concentrándose alrededor de quien controla los cuerpos armados, la inteligencia y la capacidad de ejecutar purgas internas. Y en esa lógica Diosdado Cabello jugó con ventaja. La llamada purga judicial terminó siendo la demostración más clara de esa superioridad. Mientras el caso PDVSA Cripto avanzaba, comenzaron a caer jueces, fiscales, operadores financieros y figuras históricas del chavismo. Lo que públicamente se presentó como una lucha anticorrupción comenzó a parecerse cada vez más a una operación de reconfiguración interna del poder. La fiscalía dejaba de ser únicamente un órgano de justicia para convertirse en un escenario de cacería política entre facciones rivales. Saab intentó mantener control desde el aparato judicial, asegurando haber procesado a más de 570 funcionarios por corrupción. Pero el problema para él era que las investigaciones ya no golpeaban solamente a enemigos externos o figuras sacrificables. El escándalo empezó a tocar redes internas de poder demasiado sensibles. Aquí Diosdado Cabello encontró la oportunidad perfecta para desmontar progresivamente la influencia de Saab. Cabello entendió algo fundamental. En tiempos de crisis, el miedo judicial ya no basta para sostener el control absoluto.
Cuando un régimen entra en fase de paranoia, supervivencia y descomposición, el poder termina inclinándose hacia quien controla la fuerza dura. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Mientras Saab acumulaba desgaste político, Diosdado seguía fortaleciéndose desde los organismos de seguridad y las estructuras militares. Por eso, hoy Saab aparece debilitado, desplazado y cada vez más aislado dentro del tablero chavista. Su modelo de represión perdió efectividad frente al ascenso de un esquema mucho más agresivo encabezado por Cabello. La caída política de Tarek William Saab no se explica únicamente por errores personales ni por desgaste institucional. Se explica por qué Diosdado terminó absorbiendo el control del sistema represivo venezolano. Y los números ayudan a entender esa consolidación. Solo en 2025 Cabello confirmó públicamente la detención de más de 70 opositores, periodistas y activistas, además de asegurar que más de 120 extranjeros permanecían presos por supuestos planes terroristas sin presentar pruebas concluyentes. Esa cifra no es solamente un dato de seguridad. Cabello utiliza las detenciones como mensaje político hacia afuera y hacia adentro del chavismo. Quien controla el aparato represivo, controla la supervivencia del régimen. Mientras tanto, Saab terminó atrapado en una paradoja brutal. El hombre que durante años utilizó la fiscalía para blindar políticamente al chavismo, terminó viendo cómo el mismo sistema comenzaba a desplazarlo. Las acusaciones de Samarc López terminan retratándolo como alguien que usó la justicia para administrar vendetas internas, pero que finalmente perdió frente a una estructura de poder mucho más dura y mucho más peligrosa. El trasfondo económico hace todavía más salvaje esta guerra. Venezuela pasó de ser una potencia petrolera a convertirse en un territorio donde miles de millones de dólares desaparecieron entre redes de corrupción, importaciones ficticias y operaciones clandestinas. El caso PDVSA Cripto no fue solamente un escándalo financiero, fue la evidencia de que el chavismo entró en una etapa donde las facciones internas ya no pelean únicamente por ideología o influencia política, sino por supervivencia. Y en esa batalla, Diosdado parece haber entendido mejor las reglas reales del poder venezolano. Saab representaba el blindaje jurídico de la revolución. Cabello sigue representando el control absoluto del miedo. Uno manejaba expedientes, el otro maneja hombres armados, inteligencia y estructuras de coerción. Y en los regímenes cerrados, cuando llega el momento de las purgas internas, casi siempre termina imponiéndose quien controla las armas sobre quien controla los tribunales. Por eso la caída de Saab no es solamente la derrota de un funcionario, es el símbolo de cómo el chavismo entró en una nueva etapa mucho más oscura y brutal, donde ya ni siquiera basta con ser leal al sistema. Ahora hay que sobrevivir dentro de él. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.